Bienvenido a la Iglesia Apostólica Pentecostal de la Fe en Jesús, Costa Rica. Es de la disciplina en la iglesia, la disciplina bíblica. Y quiero que pues esta enseñanza, hay hermanos en Bolivia, en Estados Unidos, acá los pastores, creo que todos les hice llegar este estudio. Y si lo están escuchando, lo van a escuchar, lo van a ver, para que sirva de refuerzo. La disciplina que viene de Dios, en realidad esa es la disciplina que debemos recibir y tenerla con mucha reverencia. El consejo que Dios da, pero el Señor dejó también ciertas cosas que corresponden en sí a la iglesia. La semana anterior estuvimos hablando de cómo se debe tratar cuando hay desobediencia en la congregación. Lo último que leímos fue en 1 Tesalonicenses 5:14, que nos manda a amonestar a los que andan desordenadamente. Estamos en contra, creemos que la palabra del Señor no lo enseña así, de la manera que en algunos lugares se acostumbra, que cuando alguien falló sin haber dado los pasos que recomienda la palabra del Señor, lo avergüenzan delante de toda la gente desde el púlpito. Y en realidad no es lo que la palabra del Señor nos manda. Vamos a continuar con todos los, con los pasajes que podamos, que la Biblia habla del tema. Vamos a leer en 2 Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses 3. Vamos a estar leyendo el 6. Segunda de Tesalonicenses 3, del 6 en adelante, del 6 en adelante, dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros,
os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos de algunos de entre vosotros, repito, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Vamos a leer hasta el 15. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Resulta que aquí está hablando muchas cosas que, pues la idea que hay en algunos lugares, o hemos tenido tal vez por falta de profundizar en el tema, que solamente ciertas cosas son pecado. Pero en realidad la palabra del Señor manda a amonestar muchas cosas que quizás no las vemos conforme a la enseñanza bíblica. Este pasaje de 2 Tesalonicenses que acabamos de leer dice: amonestar al desordenado y apartarse de él, para que se avergüence. Pero resulta que está hablando de personas que a veces se filtran o que están en la iglesia, que no trabajan, pero lo que puedo entender es que quieren como vivir de los demás. Y eso, gracias a Dios, que creo que aquí en la iglesia no hay nadie. Pero sí sabemos que hay gente en las iglesias, yo he visto en algunos lugares, que la idea es que si está en la iglesia tiene que mantenerlos, tiene que suplirles todas las necesidades, tiene que ver por ellos. Y no es la enseñanza bíblica. En la iglesia estamos de acuerdo que cuando hay una necesidad entre todos tratamos de ayudar, pero no hacernos responsables del sustento, del mantenimiento de una persona que no quiere trabajar. Y esto es algunas veces frecuente en algunas iglesias. Bueno, yo no tengo trabajo y la iglesia me debe ayudar. Pero mucha de esa gente que dice que no tiene trabajo, no busca, no quiere trabajar, no quiere hacer nada y desea que se le esté dando, y ese no es el plan de Dios para la iglesia. Pero dice en primera de Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás también teman. Decíamos al principio, o la semana anterior, que cuando un hermano peca, el trabajo del que descubrió esto es ir y hablar con él a solas. No
no contarlo, no darlo a conocer, que todos sepan, hermanos, no es que X hermano, X hermana, tal y tal cosa. Nos encontramos o pudimos ver a tal hermano en una cantina. El trabajo que encontramos, el mandamiento de Dios es llamarlo aparte, a solas, y decirle, hermano, esto vemos que está ocurriendo, pero ya lo hemos repetido varias veces en esta enseñanza que si este hermano lo niega, se enoja tal vez, no escucha al que le está aconsejando, entonces lo que Dios manda es ir y buscar a otro o dos hermanos más. Y ya los dos o los tres volver a hablar con él y aconsejarlo. Pero no a regañarlo, no a avergonzarlo, porque el trabajo de nosotros no es ese. He escuchado de hermanos decir es que incluso hay un hermano que de otro país me escribe muchas veces y este hermano me decía una noche de estas que me escribía, hermano, es que yo no tengo confianza en el pastor. Es que el pastor, cualquier cosa, yo le cuento en confianza y le pido consejo, le pido ayuda. Y al momento todos los hermanos se dan cuenta. En el momento todos los hermanos ya saben lo que hablé con el pastor. Y ese no es el trabajo del pastor, ese no es el trabajo de ningún hermano de la iglesia. Lo que Dios manda es aconsejarlo, tratarlo como a un hermano y aún más, dice la Biblia, que lo tratemos de tal manera, o sea, con ese amor, que no sea que uno de nosotros mañana caigamos en la misma situación. Y no es regañarlo, no es avergonzarlo. Tampoco el pastor tiene el derecho, la autoridad de gritarle a un hermano, porque el pastor no es el dueño de ningún hermano de la iglesia. El pastor debe hacer el trabajo de pastor y el pastor es para pastorear, para cuidar, no para maltratar a su oveja. Yo sé que hay pastores que si no están escuchando en vivo, escuchan estas enseñanzas. Y hablo para los pastores que tenemos la responsabilidad, Bolivia, Estados Unidos, acá en Costa Rica, y donde estén los pastores, estas palabras de Dios. Dice que si este hermano al que se le llamó la atención por segunda vez, este hermano o hermana que después de haber ido 2 o 3 a hablar con él, no quiere, se niega a cambiar, se niega a arrepentirse, se niega a aceptar su culpabilidad, dice que se diga a la iglesia. Entonces ya allí el asunto es más serio. Que se diga en público, para ver si otros
temor. En otras palabras, hay un proceso, hay pasos a seguir. El primero es hablar uno solo con Él. Y si no, dice que si este hermano se arrepintió, si ese hermano acepta, dice que ganó un hermano. Pero si no, repito, buscar uno o dos más e ir a hablar con ese hermano. Si ese hermano no quiere aceptar, no quiere cambiar, no quiere arrepentirse y persiste en lo mismo, o sea, si sigue igual, no hay un cambio. Cierto que esto no va a ocurrir el mismo día, esto tiene que tener un proceso. Pero si después de intentarlo así, entonces lo que el Señor manda es decirlo públicamente en la iglesia. Decir, en fin, este hermano, esta hermana, se le llamó la atención, como dice la Biblia, se le dio el consejo, pero no hay un cambio. Entonces la iglesia debe saberlo. Y si después de eso no hay ningún cambio, entonces dice la Biblia que hay que tenerlo como publicano o como un extranjero, como alguien que no es parte de la iglesia. No se va a tomar, ese hermano no se va a tomar como parte de la iglesia si persiste en lo mismo. Vamos a ver más ejemplos. En Tito 1:13. Ese testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanados en la fe. Eso está hablando. Por el tiempo no vamos a leer mucho, vamos a evitar leer mucho, pero pueden leer el capítulo 1 de Tito. Pero en todo esto la Biblia manda a aconsejar y al final reprenderlo, pero la reprensión no debe ser como si uno fuera dueño de ese hermano. Quiero insistir en esto, porque hay pastores, repito, y lo digo por quejas que me llegan, que he escuchado de algunos lugares que dicen, hermano, el pastor me trata mal, el pastor da a entender que el pastor le grita, el pastor le falta poco pegarle, castigarlo físicamente. No, una vez más quiero que quede claro para los pastores que están escuchando esta enseñanza. El pastor no es el dueño de las ovejas. El pastor es un trabajador que por misericordia de Dios lo tiene cuidando las ovejas que son del Señor. Pero tampoco el pastor puede consentir en la iglesia el pecado, lógicamente. El pastor tiene el trabajo de mantener el rebaño limpio. Y la oveja que no se sujeta, pues tiene que correr con las consecuencias que Dios pues alerta. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Hermanos, en la iglesia solamente puede haber una enseñanza. Esta enseñanza no puede salirse de lo que enseña la palabra de Dios.
uno escucha que hay hermanos, no solamente que no están de acuerdo con la enseñanza que se da, sino que trata de formar grupos, y esto hay que ponerle mucha atención, porque hay ocasiones en que uno que no acepta la enseñanza bíblica trata como envenenar otra gente dentro de la iglesia. Y eso son divisiones en contra de la Biblia, en contra de la palabra de Dios. Yo quiero leer un pasaje que está en Romanos 16:17. Romanos 16:17. Antes de leer Romanos 16:17, quiero decir algo. Hay gente que le llaman una división porque esto ha ocurrido a través del tiempo en la iglesia. Hay iglesias que un día conocieron la verdad, conocieron la palabra de Dios y la enseñaron. Pero a través del tiempo van entrando, van saliendo nuevos líderes en esa iglesia, en esa organización, y comienzan a apartar la doctrina que se tenía, la doctrina bíblica, y comienzan a introducir enseñanzas que no van acorde, que no van de acuerdo a la doctrina. Entonces, eso ha ocurrido muchas veces. ¿Y qué sucede? Que el que es celoso, el que tiene esa preocupación por mantener la sana doctrina en la iglesia, va a tener que tomar una decisión. Y la decisión que muchas personas han tenido que tomar es: ¿sigo siendo cómplice de las enseñanzas antibíblicas que están dando en la iglesia, o de las prácticas antibíblicas que están introduciendo una vez más a la iglesia, o tenemos que seguir nosotros con la misma enseñanza, con la misma doctrina, pero apartados de estos que la torcieron? Y mucha gente le llama a eso una división. Pero los que hablan que eso es una división es porque les falta conocimiento de la palabra de Dios. En Romanos 16:17 dice algo, y es en relación y va acorde con el pasaje que estamos leyendo acá en Tito. Dice Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Otra amonestación, deséchalo. Si después de haberle dicho, si después de haberle enseñado, si después de haberle llamado la atención, de haberle dicho con amor, hermano, ¿sabe qué? Esto no es así. No es así y no está bien. Si usted no lo acepta, no lo acepte, pero no dañe a otros hermanos en la iglesia. Ese debe ser el trabajo. Y dice, si después de esas amonestaciones no se ve un cambio, no hay obediencia, no hay una reacción, deséchelo, dice la Biblia. ¿A qué se refiere? Ya no se tome en cuenta en la iglesia como un miembro de la iglesia. No podemos prohibirle a nadie venir a la iglesia, de no ser que esa persona llegue a ser un escándalo, llegue a ser alguna cosa, pues hay que ver qué se hace. Pero no podemos decirle a ninguna persona, no venga a la iglesia.
No, porque la iglesia solo tiene un dueño, que es el Señor. Amén. Y la iglesia es como un hospital, para que lleguen enfermos de cáncer, de sida, para que llegue de toda clase de enfermos y ver cómo se le da la medicina para que el Señor los sane. Ustedes han visto que en los hospitales hay un enfermo que se sabe que ya no hay nada que hacer, ya se va a morir. De acuerdo a la medicina, no hay nada que hacer para algunas personas. Y sin embargo, usted llega y lo ve que los tienen con respiración artificial, poniéndole inyecciones, sabiendo que se va a morir, pero haciendo lo último hasta el momento que se muera. La iglesia tiene que ser aún mejor o diferente o con más esfuerzo y esmero se debe tratar, no importa la condición que llegue. Si llega un borracho a la iglesia hay que aceptarlo, no aceptarle la borrachera, pero sabiendo que llega a buscar la misericordia de Dios. No podemos sacarlo, no podemos echarlo. Y si una persona de estas que la Biblia manda que lo deseche, no podemos negarle el derecho de venir a buscar la misericordia de Dios. Lo que sí no se le puede aceptar son las cosas que hacen. Dice, hablando de Tito 3:10, dice, nos manda rehusar y apartarnos de un hombre hereje después de una u otra amonestación. Dice, ¿qué es un hereje? Y todo eso tenemos que saberlo bien en la iglesia, porque puede ser que en la iglesia, amén, se tenga un caso. Entonces, ¿qué es un hereje? Uno que se revela contra los puntos doctrinales de la doctrina bíblica. Un hereje es el que se opone, el que se revela, el que pone resistencia a que en la iglesia se enseñen los puntos doctrinales bíblicos. Yo no estoy de acuerdo con eso, dicen algunos. Yo no lo acepto. Yo voy a seguir haciendo así. Yo voy a seguir creyendo en lo que he creído. Bueno, créelo. Pero no trate de oponerse a lo que la Biblia enseña y no trate de dañar a otros. Porque cuando eso ocurre, hay que actuar como dice la Biblia. Entonces, un hereje es el que se opone a la doctrina bíblica. Algunas citas bíblicas, Mateo 15:9. Uno que enseña doctrinas y mandamientos de hombres. Eso es un hereje. Hechos 15:24. Personas que se salen de la iglesia, inquietan con palabras y trastornan a las almas. Porque hay gente que se va de la iglesia y se va hablando de lo que se enseña en la Biblia, que es lo que enseña, que es de Dios, de la Biblia. ¿Por qué? Hay personas que persisten, que les gustan tener ciertas cosas, vivir de cierta manera, vestirse de cierta manera, hacer ciertas cosas. Y porque en la iglesia se enseña otra cosa, entonces, no, esa iglesia. En una ocasión, un hermano allá en Estados Unidos nos contaba, un pastor, un hermano
nacido en Estados Unidos, pero de origen mexicano. Y decía, pues hermano, viera que un día, decía él, un día me dice una hermana, pastor, yo me voy de su iglesia. Porque su iglesia no dejan que me vista como yo me visto. Y el hermano le contestó, pues qué raro, hermana, porque yo tengo 30 y no sé cuántos años de vestirme como usted me ve que yo me he visto y nunca me han prohibido. Pero el hermano se refería a otra cosa. Y es que no es como nosotros queremos, es como Dios manda, simplemente. Una hermana que anda en minifalda, no podemos, como pastor, como líder de la iglesia, no podemos quitarle esa falda y obligarla a que se ponga otra, no podemos. Porque cada uno, bueno, hay gente que se da el gusto, yo no sé si se da un gusto, se da el lujo, yo no sé, yo lo he visto, darse una caminata de 5 o 10 minutos sin ropa por la calle. Hace algunos años allá en Paseo Colón, una muchacha cruzó la calle totalmente desnuda y cruzó corriendo. ¿Quién le puede exigir que no lo haga? Nadie. Pero sí le deben dar el consejo. En la iglesia sucede algunas veces. Hay veces que nos vestimos que no es de la forma apropiada y tenemos que dar el consejo. Pero no le podemos obligar a nadie. Lo único que cada cosa pues trae otra cosa, ¿verdad? Y hay gente que se va de la iglesia y se va, yo me fui de esa iglesia porque allí tal cosa. No, es que allí simplemente en la iglesia se enseña lo contrario a lo que ellos quieren hacer. Pero hay reglas en la iglesia para tratar eso. Dice la prueba de los verdaderos cristianos, primera de Timoteo 4:1, dice, primera de Timoteo 4:1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos, dice dos cosas, prohibirán casarse, la primera, la segunda, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Gloria a Dios. Oye, es que a veces como que yo he dicho en algunos lugares, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Oiga, yo he dicho esto en algunos lugares y hay gente que me ve así. No es raro que por dentro digan, qué blasfemia si todos somos hijos de Dios. Mentira. Nada más es que no lo hablamos. Nada más que hay pastores que les gustaría que sea la esposa que diga estas cosas. No se animan a decirlo, pero está en la Biblia.
10, 8. Vamos a leer primero Juan 3, 8. Pero vamos a leer hasta el 10. Dice, primera de Juan 3, dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Aleluya, gloria a Dios. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero escuchen lo que dice el 10. En esto se manifiesta todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. ¿Verdad que hablan los hijos del diablo? Pero yo lo he dicho en algunos lugares y me vuelven a ver algunos como diciendo, no es raro que blasfemia. Todos somos hijos de Dios, es la creencia de la gente. No, mi hermano, y la gente tiene que saberlo. Aunque no nos quieran, aunque hablen mal de nosotros, aunque nos hagan a un lado de la sociedad, si es que y después de que vimos la casa, acordamos todo, veo que hay una mata de eso allí en el jardín. Y ya habíamos acordado de lugar, hermanos, discutir. Pero si usted no arranca esa mata de allí, yo no me vengo a vivir acá. ¿Por qué, pastor? Me dice, yo no soporto estar cerca de una mata de esas. Y el hermano, muy humilde, le agradezco mucho. Es un hermano excelente, trabajador en la obra del Señor allá en Bolivia. Él la arrancó. Hermanos, para toda la gente puede ser muy buena, pero yo no la soporto y no tengo la culpa. Y el hecho que yo no la acepte, porque no va con mi organismo, mi gusto, yo no voy a comenzar a buscar gente a ver cómo elimino del continente de donde esté la quiquiña. Si lo que enseñamos en la iglesia, una persona no lo asimila y dice, no, es que eso no debe ser, no me gusta. Y si desgraciadamente se va de la iglesia, porque la mayoría de la gente que se va de la iglesia se perdió. La mayoría de la gente que se va de la iglesia difícilmente, muy poco, un porcentaje muy bajo, esa gente vuelve a la iglesia y sigue. Por eso yo acostumbro decirles a los hermanos, decirle a la gente, hermano, por nada se vaya de la iglesia. Pase la lucha, pase lo que venga, allá en la banca de los afligidos, donde llega sin ganas de nada, pero pase dentro de la iglesia, no se vaya de la iglesia por nada. El día que la persona se va de la iglesia, ese día primeramente, el día que la persona decidió no volver a la iglesia, ese día está renunciando a la salvación. Ese día esa persona decidió, no me salva, me voy a ir al infierno, ya no me importa nada. Pero si es que se va a la iglesia por irse a otro lugar donde le enseñan la palabra de Dios, por lo menos no se vaya dañando a la iglesia. Ya estamos terminando, no avancé nada. Dice, algunos apostatarán de la fe. La conocía, el apóstata, 1 Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu, ya lo leímos, dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay gente que conoció la verdad
pero un día la cambió. Dice, introducen herejías de perdición, negando al Señor y atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Segunda de Pedro 3:17 hace mención, dice, se debe de guardar del error de los abominables para no extraviarse y caer también, porque algunos en la iglesia sucede, lo hemos visto mucho, que a veces sale algún agitador o alguna agitadora por allí, ¿verdad? Ah, no, eso que dice el pastor, esas cosas del pastor son mandamientos de hombres. No, mi hermano, si está en la Biblia no es mandamientos de hombres. Si está en la Biblia es palabra de Dios. Claro, si el pastor le dice a ustedes, hermano, haga tal cosa, aunque sea como un consejo, pero va en contra de la palabra de Dios, es un mandamiento de hombre, no lo obedece. Pero si está aquí en la Biblia, es palabra de Dios. Paz de Cristo, hermano, se ha terminado. La paz de Cristo sea contigo. Gracias por visitar nuestro canal. Suscríbete para recibir novedades de la Iglesia Apostólica Pentecostal de la Fe en Jesús, Costa Rica. Bendiciones.